Bienvenidos a este segundo Congreso Internacional de Potenciando la Innovación y Tecnologías para el Desarrollo Sostenible en la Economía Azul, organizado por la Facultad de Ingeniería Mecánica en la Universidad Nacional de Ingeniería. Quien les habla es Lucero, miembro del equipo organizador de esta conferencia. Damos la bienvenida al doctor Denis Núñez Fernández, quien ya se encuentra en línea, y agradecerle también por su asistencia. El doctor es estudiante de doctorado en Inteligencia Artificial e Imágenes Cerebrales, afiliado a CEA, INRIA, Université Paris-Saclay, en Francia. También es máster en Ciencias Digitales con especialización en Inteligencia Artificial en la Université Paris-Cité. Y el tema de exposición es la inteligencia artificial como factor importante para el avance tecnológico. Doctor Núñez, adelante con su exposición, por favor. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el día de hoy voy a comentarles acerca de la inteligencia artificial como un punto clave para poder avanzar tecnológicamente. Bien, seguramente han visto en las noticias, en diferentes medios, acerca del gran avance de la inteligencia artificial, específicamente los modelos generativos, más específicamente los ligados al lenguaje natural, como por ejemplo tenemos Mistral, ChatGPT, modelo Llama, por ejemplo, lanzado por Facebook, entre otros. Y en cuanto a imágenes, generación automática de imágenes, bueno, tenemos Midjourney, Stable Diffusion, DALL-E, entre otras más. Este avance significativo en términos de inteligencia artificial, como les menciono, viene dado más en la parte de modelos de lenguaje, ¿no? Y que ha habido una explosión últimamente desde el año 2018 con la aparición de los Transformers, ¿no? Que es un modelo específico para tratar problemas acerca de lenguaje natural. Y aparte de ello, pues también han aparecido modelos basados en Transformers también y basados en modelos de difusión que pueden generar imágenes a partir de texto. Por ejemplo, esta es una imagen generada, la generé ayer y en base al título de la charla, ¿no? Bien, voy a darles una breve introducción acerca de los inicios y el estado actual de la inteligencia artificial. Bien, surgió desde muchos años atrás, no es un tema reciente, se viene avanzando en esa área desde los años 50 con la aparición de modelos básicos, de modelos más sencillos, y poco a poco se fueron apareciendo modelos cada vez más complejos, ¿no? Por ejemplo, en los años 50, Alan Turing introdució su test, ¿no? El famoso test de Turing, ¿no? En el cual trata de diferenciar si una persona está interactuando con una máquina o con un humano, ¿no? Igualmente, en el año 65 se propuso el primer modelo de lenguaje natural, ¿no? Llamado ELIZA. Igualmente en los años siguientes fueron apareciendo nuevas técnicas, pero todos basados en modelos matemáticos, ¿no? Posteriormente, cerca de los años 80, 90, se produjo el primer estancamiento de inteligencia artificial, ya que carecía del poder computacional para poder implementar algunos algoritmos. Y es en esos años pues que no se produjo muchos avances significativos y no se puede avanzar tanto como se quería. Pero posteriormente, con el avance de nuevos, con el avance de nuevas tecnologías, se produjeron un gran incremento en cuanto al poder computacional de las computadoras. Y a la vez se tenía más data también almacenada, ¿no? Estos dos factores fueron muy importantes para que se pudieran entrenar modelos cada vez más complejos y más grandes. Es así pues que en los años siguientes, por ejemplo en 2011, se produjeron modelos más grandes que, por ejemplo, pudo ganar en un famoso juego llamado Jeopardy, un sistema basado en inteligencia artificial, ¿no? Igualmente en el año 2013 aparecieron las famosas redes neuronales convolucionales, en el cual lograron ganar a otros modelos tradicionales en la famosa competición ImageNet.
Posteriormente también en el año 2014 aparecieron nuevas redes, ¿no? Por ejemplo, la desarrollada por John Goodfellow, la que es la famosa red GANs, que significa redes neuronales adversariales, ¿no? Y posteriormente, pues como les mencioné, en el año 2018 eh, se produjo una inserción de un modelo interesante que es Transformer, ¿no? En el famoso paper Attention is all you need, ¿no? O sea, atención es todo lo que se necesita. Y desde esa fecha, 2018, bueno, fueron apareciendo ya modelos cada vez más complejos y a partir de ello también aparecieron los modelos de lenguaje largos, ¿no? Los LLMs. Uno de ellos, por ejemplo, es ChatGPT. Pero ¿de dónde viene el conocimiento, no? ¿De dónde parte toda esta motivación por crear sistemas inteligentes? Bien, hay diferentes formas de adquirir conocimiento. La más básica, de repente, es evolución, pero adquirir este conocimiento es muy lento, ¿no? Puede tomar cientos de años en adquirir este conocimiento, ¿no? Otra fuente de conocimiento es la experiencia, ¿no? Es quizás más corto y podemos adquirir ese conocimiento de una manera más rápida, ¿no? Otra fuente de conocimiento mucho más rápida que la experiencia es la cultura, ¿no? En el cual uno puede, a diferencia con la experiencia, en la experiencia uno tiene que intentar varias veces para que pueda adquirir ese conocimiento. En cambio, cuando uno lee de repente, investiga o de repente aprende mediante experiencia de otros, la adquisición de ese conocimiento es mucho más rápida, ¿no? Y haciendo una comparación con las computadoras, bueno, las computadoras ahora aprenden mucho más rápido, ¿no? Es decir, bueno, para ciertas tareas en específico, cabe mencionar, uno le puede entrenar con datos y puede realizar tareas de clasificación, por ejemplo, tareas de regresión, entre otras. Esta inserción de inteligencia artificial en las computadoras da un cambio de paradigma, ¿no? Tradicionalmente se tenía, por ejemplo, que insertar la data y programar, ¿no? A la computadora, por ejemplo, ¿no? Y la computadora nos daba el resultado, ¿no? Pero con la introducción de nuevas técnicas de Machine Learning, un cambio de paradigma, ¿no? Ahora, lo que se le insertaba a las técnicas, al sistema basado en Machine Learning, es data y resultados. Y el sistema basado en Machine Learning nos retorna el programa, ¿no? O sea, nosotros no tenemos que, en otras palabras, que desarrollar línea a línea el código para que se realice un sistema de clasificación, por ejemplo, ¿no? Sino que simplemente le introducimos los resultados de la clasificación que queremos y la data, ¿no? Y el sistema ya mediante un proceso de aprendizaje nos da el programa que va a realizar la clasificación. Esto es algo interesante en la parte de Computer Science. ¿Y cómo es el futuro, ¿no? Dentro del aprendizaje y la IA? Bien, hay una frase interesante que recalco acá, que es el objetivo futuro, es fabricar máquinas capaces de comprender el mundo, recordar, razonar y planificar. 4 cosas que los modelos de lenguaje largo son incapaces de hacer. Esta frase me parece muy interesante y creo que marca lo que podrá venir en los años futuros, ¿no? Dentro de la parte de inteligencia artificial. Más que todo va dirigida hacia el desarrollo de nuevas tecnologías basadas en inteligencia artificial que pueden hacer estas 4 cosas, ¿no? O sea, comprender el mundo, que puedan recordar, razonar y planificar, tal como lo haría un ser humano también, ¿no? Hay un punto importante acá también que quiero mencionarles en esta charla, que es los 5 paradigmas de la inteligencia artificial.
La inteligencia artificial, más que todo, últimamente ha sido tomado como como una marca, ¿no? Como algo de marketing. Pero debo recordarles, como les mencioné anteriormente, es algo que se viene estudiando por bastantes años y engloba no solo a técnicas de deep learning o técnicas de machine learning, es un término que engloba más conceptos o técnicas de aprendizaje, ¿no? Entre ellos tenemos, por ejemplo, estos cinco. El primero es el simbolista, que tiene orígenes en la lógica, en la filosofía, y su algoritmo más recalcante es la deducción inversa. Otro paradigma es el paradigma conexionista, el cual tiene sus orígenes en la neurociencia, y su algoritmo más destacado es el algoritmo de backpropagation, ¿no? Que es el que se usa actualmente en técnicas de deep learning, o por ejemplo los modelos más recientes, ¿no? Lanzados por OpenAI. Otro paradigma es el evolutivo, el cual se origina en evolución biológica, y su algoritmo más destacado es la programación genética, ¿no? Otro paradigma también muy interesante es la parte bayesiana, que tiene sus orígenes en estadística, y su técnica más recalcante es la inferencia probabilística. Y finalmente, eh, pero no la menos importante, es también los analogizadores, ¿no? Que tienen su origen en la psicología, y su algoritmo más interesante son los kernel machines, o los kernels también llamados. Vamos a recorrer cada uno de ellos y les voy a explicar más a detalles acerca de sus aplicaciones. El primero, como les mencioné, es el simbolista. Tiene sus orígenes, como les mencioné, también en la psicología. Y bueno, se basa en la deducción y en la inducción, ¿no? Por ejemplo, si les pongo un ejemplo en la adición, si tengo 2 más 2, ¿cuánto sería el resultado final, no? O también en la sustracción, si tengo 2 ¿cuánto tengo que sumarle para obtener 4, ¿no? Es una forma de conocimiento que se hace mediante deducción e inducción. Una aplicación bien interesante acá es em, el algoritmo de EVA, ¿no? El cual se basa en generar varias hipótesis, y en varias hipótesis sobre reglas que explican hechos, ¿no? Y mediante evidencia, este sistema puede aceptar o rechazar algunas hipótesis, y finalmente tomar las hipótesis más destacadas para dar un resultado final, ¿no? Y la aplicación, como les menciono, acá es mediante ese sistema de EVA se lograron encontrar nuevos fármacos. El siguiente, el siguiente paradoja es la conexionista. Y como les mencioné, está basado en imitar al cerebro. Y tenemos pues las redes neuronales artificiales, ¿no? Y también las redes neuronales convolucionales, las cuales imitan al cerebro, ¿no? Cómo funciona el cerebro, ¿no? En el caso de las redes neuronales convolucionales, están ordenadas de manera jerárquica, ¿no? De tal forma que se parezca a la corteza visual V1, V2 del ser humano, ¿no? Y en cada etapa de estas redes convolucionales, las que vemos acá en la parte derecha, tenemos, por ejemplo, que en las primeras etapas detecta bordes más pequeños, y en las siguientes subetapas detecta bordes más grandes, ¿no? Que al final estos bordes más grandes ya me dan la idea del número final que quiero clasificar, ¿no? Esto, bueno, se hace mediante operaciones de convolución, y es un tema muy interesante también.
Y también las clásicas redes neuronales, ¿no? Las cuales están basadas en las redes neuronales biológicas. Otra paradoja interesante acerca del conocimiento y de la inteligencia es la evolucionista, la cual está basada, como les mencioné, en, en la evolución biológica. Y más que todo, este paradoja trata de simular la evolución. El algoritmo más destacado, como les mencioné, es la programación genética y algoritmos genéticos. Y la idea acá en este tipo de paradoja es que se tiene una, una población y mediante diferentes operadores evolutivos, por ejemplo, de reproducción o de mutación, van sobreviviendo las poblaciones que mejor se adaptan al entorno, ¿no? Y de esta forma, pues, se tiene un sistema final, un modelo final. Este es un claro ejemplo. Acá les presento, pues, el diseño de una antena realizada con estos algoritmos genéticos, ¿no? Usualmente las antenas, con el fin de obtener un alto nivel de recepción en decibeles, se realizan diferentes modelos matemáticos, diferentes simulaciones para tener el mejor performance, ¿no? El mejor desempeño. Y todo ello mediante sistemas heurísticos o sistemas o de repente desde modelos matemáticos, ¿no? Pero este algoritmo logró diseñar una antena de tal forma que jamás se le hubiera ocurrido a un ser humano, ¿no? Y todo ello mediante esta técnica de algoritmos genéticos, ¿no? Y lo curioso es que tenía una forma rara, ¿no? Como pueden ver, desde la primera generación hasta las generaciones intermedias y hasta la última generación, iba cambiando de forma, ¿no? Iba cambiando de forma hasta que al final la última generación era la más estable y la que tenía mejor performance en recibir la señal, ¿no? En captar una señal. Acá podemos ver el diseño final de cómo quedó esta antena. Y también se aplica estos algoritmos genéticos para robótica, ¿no? Por ejemplo, si se tiene un robot y se quiere adaptar de repente al funcionamiento, no sé, sin una pierna, por ejemplo, o sin un motor, o de repente un motor falla, este sistema podría independientemente aprender nuevamente a caminar, ¿no? Si es que falla un motor o de repente es que fallan dos motores. Y es bien interesante cómo mediante algoritmos evolutivos, algoritmos genéticos, pueden nuevamente adaptar su forma de caminar, aunque le falte de repente una pata o dos patas o tres patas, ¿no? Es una técnica muy, muy interesante y totalmente diferente a lo que es de repente Machine Learning o Deep Learning, ¿no? Otra paradoja muy interesante también acerca de inteligencia es la bayesiana, ¿no? El cual se basa en el teorema de Bayes. En otras palabras, esta paradoja se trata de reducir sistemáticamente el nivel de incertidumbre y todo ello mediante la predicción de un posteriori basado en una priori y una probabilidad condicional. Una aplicación interesante es la detección de correos spam, el cual usaba y usa esta técnica en algunos casos. Otro proyecto también interesante es, por ejemplo, detección de la localización de una persona en diferentes cuartos mediante señales de Wi-Fi, ¿no? Así, de esta forma, vamos ubicándonos en qué habitación estamos, en qué lugar de un área estamos, basado en la localización de, de un, de una iteración anterior, ¿no? En tiempo, tomado como una a priori. Es una técnica muy interesante y no solo se limita a estas aplicaciones que les menciono, sino tiene varias aplicaciones adicionales. Y el punto clave acá también es que trata de sistemáticamente reducir la incertidumbre, como les mencioné.
Otra paradoja interesante son los analogizadores, los cuales observan las similitudes entre lo antiguo y entre lo nuevo. La técnica más importante de esa paradoja es Support Vector Machine, llamado SVM, y en el cual trata de separar, por ejemplo, entre dos clases, ¿no? Mediante una línea óptima entre ellos. Igualmente, si no son linealmente separables, se puede hacer el truco del kernel, que es se hace una transformación. Por ejemplo, si se quiere separar los puntos verdes de los puntos rojos, en esta imagen de acá, mediante una línea, es complicado, ¿no? No se podría mediante una línea separarlos, pero si se le hace una transformación, como la que se observa acá a la derecha, se le agrega una dimensión adicional y se le aplica una transformación, se puede ver claramente que mediante el equivalente de una línea, que sería un plano, podemos dividir estas dos regiones, ¿no? Los puntos verdes de los rojos. Es decir, en otras palabras, podemos pasar de un espacio de entrada a un espacio de características, ¿no? Y en ese espacio de características podemos hacer la separación entre dos clases mediante una recta o mediante un plano. Y eso tiene muchas aplicaciones, por ejemplo, se usa en algunos sistemas de recomendación, entre otras muchas aplicaciones más. Pero, ¿qué está detrás de cada una de las paradojas de inteligencia artificial, ¿no? Detrás de ello y detrás de cada algoritmo que ustedes conocen de inteligencia artificial o de machine learning o deep learning se esconden, o el motor de ello son algoritmos de optimización, ¿no? Es como el núcleo es lo que mueve, ¿no? Porque cuando se quiere implementar un sistema basado en IA, se necesita data, como les mencioné, data, y esa data usualmente mediante un entrenamiento, mediante, por ejemplo, algoritmos evolutivos, se quiere que converja una solución, ¿no? Y todo eso puedes modelar matemáticamente, y realizar una optimización. El punto ahí es en la parte de entrenamiento, en la etapa de aprendizaje, que el modelo que se realiza pueda converger a un punto, ¿no? Y una vez que se obtiene esa convergencia, ya se extrae el modelo final para poder realizar inferencia o predicción sobre nuevas muestras, ¿no? Bueno, ahora les voy a hablar acerca de algunos proyectos que he realizado y que quiero poner en evidencia de que usando inteligencia artificial, usando diferentes técnicas también de machine learning y deep learning, se puede lograr un avance, ¿no? Un avance tanto de repente en nuevas soluciones en cuanto a aplicaciones médicas y entre otros. Bien, este es un trabajo que desarrollé en Polonia en el año 2017 y se basó en reconocimiento de la postura o gestos de la mano usando red neuronal convolucional, ¿no? Como resultado de esta investigación fue publicado en el Congreso de Inteligencia Artificial y Pattern Recognition, o reconocimiento de patrones, en Chile en 2017, y también mediante un póster en Estados Unidos en el ISML 2019. Bien, con la idea de este proyecto, eh, eh, la idea de este proyecto era, mediante gestos con la mano, hacer que el robot pueda realizar diferentes tareas. De repente, por ejemplo, acercarse o alejarse, o moverse a la derecha o a la izquierda, ¿no? Como tareas básicas, por ejemplo. Y todo ello mediante, por ejemplo, técnicas de computer vision. Por ejemplo, al inicio, se hacía una extracción de la piel de la mano con la que se daba la órdenes al robot. Y luego, mediante esta detección de la piel, una red neuronal regresor trataba de detectar la muñeca, ¿no? Que era un punto de referencia. Y una vez tenía que encontrar este punto de referencia de la muñeca, recortaba esta región de la mano, ¿no? Ya que en esa región de la mano estaba el gesto que le iba a dar al robot para que realice una tarea específica.
Pero un punto importante acá era que las redes neuronales convolucionales consumían recursos para la parte de inferencia, ¿no? Y nosotros queríamos optimizar eso. Queríamos de que la red neuronal convolucional consuma lo menos posible de energía, ¿no? Ya que cuando se trabaja con sistemas embebidos, o sistemas que no tienen una conexión continua de electricidad, se quiere que la duración en el tiempo sea la máxima, ¿no? Así que se necesitaba que el algoritmo de red neuronal consuma poca potencia y sea más eficiente. Pero ello también significaba de que tengamos una red más pequeña, y esa red más pequeña significaba a la vez que se pierda precisión del sistema. Entonces, ¿cómo hacíamos el balance entre hacer una red neuronal pequeña y mantener su misma performance, ¿no? Y ello se solucionó mediante una extracción de características con un filtro de Gabor. Este filtro de Gabor extrae características similar a como extrae algunas características o bordes en la corteza visual del ser humano. Y su tiempo de ejecución es más rápido y consume menos potencia. Entonces nosotros hacíamos una preextracción de filtros con el filtro de Gabor, y esos filtros y esa imagen extraída con los bordes más detallados se colocaba de entrada a la red neuronal convolucional, que era mucho más pequeña ahora, ¿no? Y eso hacía que funcione más eficientemente el sistema. Bien, posteriormente realicé algunos trabajos de investigación en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, con la supervisión del doctor Mirko Simic, y pude contribuir con proyectos interesantes en el laboratorio. Por ejemplo, uno de ellos fue el desarrollo de un sistema portable para detección de anemia basado en la conjuntiva ocular, ¿no? Que es la parte rojiza inferior del ojo. En pocas palabras, con este proyecto queríamos desarrollar un sistema más rápido para detectar anemia en niños en zonas alejadas, ¿no? Ya que la prueba de oro, la prueba más efectiva, era acercarse a un laboratorio o un hospital y hacer extracción de sangre, ¿no? Y ello demoraba días hasta que el laboratorio dé los resultados finales. Entonces demandaba un gasto de tiempo y dinero también de recursos. Y la idea de este proyecto era agilizar ese proceso de, de captura de las personas si tenían o no tenían anemia, ¿no? Con el fin también de poder realizar mejores políticas y tener una estimación de cuánta población tiene anemia. Para ello, pues, se desarrolló ese proyecto, como les menciono, y la idea acá donde se insertaba la parte de inteligencia artificial, más específicamente Deep Learning, era en la extracción de esta parte de la conjuntiva ocular, y luego el posterior procesamiento con un regresor, una red neuronal regresora, ¿no? En donde nos confirmaba si el niño tenía o no tenía anemia, ¿no? Esa, por ejemplo, es una aplicación interesante para el contexto peruano. Otro proyecto también igual interesante y con igual impacto era la predicción de la mirada de niños usando redes convolucionales con el fin de detectar autismo, ¿no? Acá partíamos de la base de que un niño con autismo tiene preferencia visual a objetos abstractos. Objetos abstractos son, por ejemplo, cuadrados moviéndose, de repente rectángulos o figuras geométricas que se mueven a través del tiempo. Y en cambio, escenas sociales son imágenes o videos de niños jugando de repente, o escenas sociales que podemos encontrar día a día, ¿no? Basado en esta base, como les menciono, que los niños con autismo tienen preferencia visual por escenas abstractas, es decir, por triángulos o rectángulos moviéndose. Hacíamos una captura de la mirada del niño, y frente a dos objetos que le poníamos en un monitor, ¿no? El monitor teníamos al lado izquierdo
escenas abstractas y en el lado derecho escenas sociales. Y en base a a la mirada del niño, si pasaba más tiempo mirando a la escena abstracta, tenía más chance de que el niño tenga autismo, ¿no? Y si pasaba de la misma manera, si el niño pasaba menos tiempo y más tiempo mirando a la escena social, tenía menos chance de que tenga autismo. Entonces partíamos de esta evidencia y acá la introducción también de la red neuronal era en la parte de detección de la mirada, ¿no? En esa parte. Y con ello, pues, colores se acumulaban y tenían forma de cordones, ¿no? Como se mueve. No sé si me logran ver ahora. Sí, ya se puede ver nuevamente. Ok, les mencionaba que en este proyecto más que todo era la identificación de estos cordones, porque eh, identificar esos cordones significaba que el paciente tenía tuberculosis, ¿no? Y un punto importante también acá era el uso de microscopía sin lente, ya que a comparación de la microscopía tradicional, la microscopía sin lente era más rápida y más efectiva de usar, ¿no? Por personal no entrenado. Además que el instrumento con el que se realizaba las muestras era mucho más pequeño, ¿no? Y podía caber en una mochila o en un bolso, lo cual era fácil de llevar de un lugar a otro y fácil de manipular también. Entonces, en este punto de acá usábamos una UNET que está más que todo dedicada para imágenes médicas y mediante una UNET hacíamos la tarea automática de segmentación, ¿no? Usualmente lo que hace un doctor es para detectar tuberculosis con esta metodología, es detectar los cordones visualmente y decir que el paciente tiene tuberculosis, ¿no? Pero ello demanda tiempo del doctor, ¿no? Y para automatizar ese proceso, realizamos este sistema, ¿no? Que esta UNET automáticamente detectaba los cordones acá de tuberculosis y con eso podía dar una estimación de que si el paciente tenía o no tenía tuberculosis. Igualmente, una extensión de ese trabajo fue el DECA, en el cual también usamos unas CAPSNet para poder realizar encontrar cordones, ¿no? En la imagen original. Bien, acá les dejo una serie de recursos por si quieren aprender acerca de más temas de repente de neural networks, de machine learning o de deep learning. Creo que es, si quieren de repente empezar o aplicar algo de esto en algún proyecto, serían unos puntos muy importantes donde podrían empezar. Muchas gracias por su tiempo y muchas gracias por la invitación. No sé si tienen algunas preguntas. Sí, muchas gracias, doctor Núñez, por su exposición. El público oyente tiene algunas preguntas. La primera sería, ¿cómo está transformando la inteligencia artificial diferentes sectores industriales y cómo se espera que continúe haciéndolo en el futuro? Bien, creo que todo parte por las necesidades, primero que tiene el Perú, ¿no? Tiene necesidades de repente en cuanto en la parte agroindustrial, en la parte de pesca, en la parte de administración de recursos hídricos. Hay diferentes necesidades y creo que la parte de inteligencia artificial puede jugar un papel clave, ya que como les mencioné anteriormente,
Esas técnicas tienen la finalidad de repente, en el caso de redes neuronales, encontrar patrones más complejos, ¿no? Por ejemplo, una aplicación interesante que se desarrolla eh, puede ser en la parte del uso de drones para detectar algunas áreas de baja producción, ¿no? Agrícola, y poder de repente con ello proveer más nutrientes a esas áreas, ¿no? Y poder mejorar la eficacia de la producción. Yo creo que nace más que todo de las necesidades que haya y en base a ello poder acoplarlo a esta parte, ¿no? Inteligencia artificial, pero no todo, también tenemos que destacar también que no todo es inteligencia artificial, ¿no? Primero se debería de repente lidiar o atacar con metodologías más simples, ¿no? Y en caso de esas metodologías más simples o clásicas no solucionen el problema, ya poder recién incorporar técnicas de inteligencia artificial. Ok, gracias. La segunda pregunta sería, ¿qué desafíos éticos y sociales plantea el uso generalizado de la inteligencia artificial en la sociedad y cómo pueden abordarse? Más que todo, recientemente justo hubo una discusión entre algunos en Twitter sobre cómo debería abordarse este problema, ¿no? Del controlar las tecnologías. Y ya que en Europa lo ven desde el punto más de vista controlar y la tecnología, ¿no? Pero esto tiene una contraparte, ya que varios investigadores sugerían de que debería más que todo, debería controlarse las aplicaciones, pero no la tecnología, ¿no? Por ejemplo, si en el ejemplo del motor, no podríamos limitar de repente el motor, ¿no? Podríamos, lo que se debería controlar son las aplicaciones que se tiene cuando con un motor, ¿no? Por ejemplo, el motor puede ser usado de repente para aplicaciones médicas o para aplicaciones de repente de transporte y también para aplicaciones negativas, ¿no? Y es en ese caso en donde creo que se debería, en punto de vista también, controlar este, o poner más control, ¿no? No tanto a la tecnología en sí. Por ejemplo, inteligencia artificial creo que no deberían ponerle control a la inteligencia artificial, sino a las aplicaciones que se puedan desarrollar con eso. Muchísimas gracias, doctor Muñoz, por la excelente exposición y también por la disposición de su tiempo para poder asistir a este gran evento. A nombre de toda la comunidad de la FIN, en este segundo Congreso Internacional agradecemos al doctor Denis Núñez Fernández por compartir sus conocimientos y también su experiencia. También al público por su asistencia y por las preguntas realizadas. Muchas gracias, doctor Núñez. Muchas gracias por la invitación.